¿Sientes que vives en una democracia? Bueno, muy buenos días, aprendices del curso Guardianes de la Democracia. Me confirman, me están escuchando y están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señora. Bueno, damos inicio a Buenos la... días. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase, al tema de hoy, que es sobre los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. En Colombia fue reglamentado este proceso de participación ciudadana eh, con la ley 134 del 94. ¿Y cuál era el fin? Pues crear y dar cumplimiento a esas normas internacionales que en materia de derechos humanos le exigían a Colombia establecer esa normatividad, ese sistema con el cual pudiera eh, eh, exigir cumplimiento, el goce y disfrute y la protección de los derechos humanos en Colombia a partir de procesos democráticos de participación. Entonces, esta ley pues nos dio esas herramientas, pero esta ley fue modificada y complementada con la ley 1757 del 2015, la cual pues se establece de forma clara cuáles son esas formas de participar y cuál es el procedimiento para participar en cada una de estas formas de participación. ¿Por qué es importante este tema? Porque es la base para la democracia en Colombia, ¿no? Cómo participamos a través del voto, que es lo que estableció la ley 134 del 94 y todos esos mecanismos. Y cómo se vota en Colombia y cuáles son esas características de un voto. Y cómo se hacen efectivos en cada uno de los procesos de participación o de las formas de participación de acuerdo a esta nueva ley. Entonces vamos a primero le voy a enviar en el chat de la videoconferencia, si me están viendo, el enlace del video por si no lo pueden escuchar, porque no sé si me escuchen bien o no el video. Se los envío para que ustedes lo reproduzcan allá y lo escuchen igual al tiempo que yo lo voy haciendo acá. Es un videito de 3 minutos, entonces ya lo vamos a reproducir. ¿Sientes que tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad,
Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto, y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza, y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo 3 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el control social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participacion.mininterior.gov.co. Bueno, en términos generales, ¿qué nos dice esta ley? Vamos a meter acá estos chicos. ¿Qué nos dice esta ley? Primero, que la participación, que la ley tiene un objetivo, que es la de promover, proteger y garantizar las modalidades del derecho que tenemos cada uno de nosotros a participar en la vida política, en la gestión administrativa, en la gestión económica, en esa gestión social, cultural y ambiental en nuestro país. Y también dice que con esta ley nos da herramientas para controlar ese poder político. A su vez, pues regula unos mecanismos de participación ciudadana. ¿Y qué es un mecanismo de participación ciudadana? Pues son aquellas herramientas o medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental que tenemos cada uno de nosotros en participar a través de con nuestro voto para tomar decisiones y que nos permiten entonces intervenir en esa conformación, en ese ejercicio y control del poder político en Colombia. Entre estos mecanismos pues está el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el cabildo abierto, y establece también unas normas fundamentales por las cuales se regirá la participación democrática de cada organización civil. Cada vez que se quiera hacer uno de estos, desarrollar cada uno de estos mecanismos, esta norma dice cómo hacerlo y ante quién se desarrolla, ante qué entidades se desarrollan estos procesos democráticos. Entonces, esta ley está conformada por 3 grandes aspectos. Primero nos dice cuáles son estos mecanismos y cómo se participa con ellos en las decisiones del país, cómo se defienden esos derechos humanos, económicos, sociales, culturales o ambientales, los civiles o políticos, o unos nuevos derechos.
para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas, tanto individual como de forma colectiva. Un segundo componente es que nos da esas herramientas y los instrumentos para poder participar a través de la rendición pública de cuentas y el control social a lo público de cada uno de los entes de nuestra estructura del Estado, de estas entidades que administran todos nuestros recursos. Y el tercero es que creó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, quien está encargado de dirigir y coordinar todo el sistema de participación política, de participación ciudadana en Colombia. Bueno, la ley también entonces define qué es la participación como tal. Entonces dice que la participación ciudadana es aquella acción que nos permite elegir a los representantes y gobernantes, pero que lo fundamental es que nos permite hacer parte de las decisiones de nuestro país y de la ejecución de todos esos asuntos públicos en las diferentes fases. La participación ciudadana entonces es esa intervención de individuos, de cada uno de nosotros o de un grupo o una colectividad en representación de unos intereses que cada uno de nosotros tenemos, tanto personal como forma colectiva, en acceder, por ejemplo, a los servicios públicos, a esos bienes que son de todos, que tiene el Estado y que nos permiten el mejoramiento de la calidad de vida a cada uno de nosotros. También hay unos intereses que nos permiten estos mecanismos cumplir a través de una representación, de influir en las autoridades encargadas en la toma de decisiones que afectan la vida diaria, como cuando elegimos en cada uno de los procesos electorales. También nos permite tener una representación en los ejercicios de control y supervisión sobre los gastos, sobre la gestión, la inversión de estos recursos del Estado por parte de esos funcionarios, de esos representantes y esos gobernantes que nosotros hemos elegido. Y también nos permite tener esa representación e interés en esa elaboración de acuerdos, o sea, en esa proyección de normas, proyectos de ley, frente a esas autoridades y esos actores encargados de realizar esa labor. Ahora, la participación ciudadana es un derecho, un deber y una oportunidad. Es un derecho porque tenemos el derecho a ser informados oportunamente y con claridad sobre esta ley, por ejemplo, cómo participar, que es un derecho que a través del voto podemos tomar decisiones y tenemos ese derecho a que el Estado nos informe de esos nuevos procesos, de esto que se ha creado. El segundo derecho es participar en la fase de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública o del uso de esos dineros públicos y los proyectos o programas que debieron haber sido diseñados con estos recursos para el bienestar de cada una de las personas que aquí habitamos. El tercer derecho es que somos sujetos de fortalecimiento organizativo para participar de manera cualificada en el caso de esas expresiones asociativas que nos enseñen cómo armar un proceso democrático, cómo desarrollar, proyectar, planear y ejecutar un mecanismo de participación ciudadana, cualquiera de los que se quiera adoptar.
Cuarto, recibir información oportuna y veraz para poder ejercer estas acciones de participación. Y otro derecho es acceder a esas formaciones para una mayor comprensión de la gestión pública y las políticas públicas. Es un deber y una responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, pues interesarnos por cada de estos asuntos, de todos esos procesos, problemáticas democráticos o aquellas gestiones que nos estaban o perjudicando o nos están trayendo bienestar o que nos pueden dar mayor calidad, una mejor calidad de vida. También es una responsabilidad informarnos sobre esos aspectos de interés, sean públicos, que sean sometidos a discusión, políticas sociales, de convivencia, ambientales, de salud, en materia de salud, educación, etcétera. También es un deber de nosotros respetar esas decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana de acuerdo con las prioridades concertadas de manera colectiva. O sea, si en un proceso democrático, en un proceso electoral, se obtuvo X o Y respuesta, pues todos debemos aceptarla porque fue algo que todos o la mayoría eligió. Y si no participamos, pues con mayor razón debemos aceptarlo. 4. Otra responsabilidad, otro deber es para el caso de las expresiones asociativas formales, o sea, esos partidos o movimientos políticos o esas asociaciones electorales que han sido ya reconocidas, deben de rendir cuentas a quienes la integran y a las comunidades que representan, pero también a todas las entidades del Estado o del municipio, del gobierno que hacen presencia allí, cómo gestionaron, cómo usaron sus recursos. Y hay unos deberes del Estado, que es el de promover, garantizar, acompañar, proteger e implementar las instancias de participación, garantizar la participación ciudadana en los diferentes escenarios públicos, proveer información pertinente, oportuna y suficiente para fortalecer las capacidades de incidencia de la ciudadanía, propiciar acciones pertinentes para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas que garanticen la participación y brindar asistencia técnica y acompañar la cualificación de los debates ciudadanos y convocar de manera amplia y suficiente y de forma democrática a la ciudadanía para que intervengamos en cada uno de esos procesos de participación. Ahora, esta ley 1757 entonces integra esas herramientas y esas instancias para que cada ciudadano realicemos, ejerzcamos el derecho a intervenir, a deliberar, construir y decidir y controlar la gestión pública de manera informada, de una forma responsable y organizada. Y pues para eso pues nos da esas herramientas que son los mecanismos de participación ciudadana. Entre esos mecanismos de participación ciudadana pues hay unos que están de manera se hacen de manera se solicitan o los puede ejercer de manera digamos popular, son de origen popular, lo podemos solicitar, los podemos desarrollar, proponer y organizar cualquier ciudadano. Entre estos mecanismos de origen popular está la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, pero hay el de autoridad pública que solo lo puede solicitar, desarrollar y gestionar el gobierno, es el plebiscito. Ahora, hay unos otros mecanismos que los podemos solicitar y desarrollar tanto el ciudadano del común como una autoridad pública, y entre estos está el referéndum, ya sea derogatorio o el referéndum aprobatorio, y la consulta popular
que puede ser nacional, la consulta popular a nivel departamental, distrital, municipal o local. Hay unas reglas comunes para desarrollar estos mecanismos de participación ciudadana. La voy a describir de manera muy general, aunque en la ley pues están descritas de forma particular. Esta ley yo se las publiqué a ustedes en el material de estudio de la actividad de aprendizaje número 1. Entonces, el primero es que la convocatoria o composición del promotor o del comité promotor para solicitar el desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y ante el Consejo Nacional Electoral. Están los requisitos generales para la inscripción de mecanismos de participación ciudadana, está el registro de las propuestas sobre los mecanismos de participación ciudadana que se quiere desarrollar, están los formularios de recolección de firmas ciudadanas, está la cantidad de firmas que se deben de recolectar de acuerdo al censo electoral, está el plazo para la recolección de firmas ciudadanas y entrega de formularios, está la fijación de los topes de las campañas de recolección de esas firmas ciudadanas, la verificación, el plazo para la verificación y certificación de esas firmas, están las materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa y normativa o de referéndum o de consulta popular. Entonces, pues esta ley contiene estos aspectos generales referidos a estos mecanismos de participación ciudadana y que tienen que ver con las corporaciones públicas. Entre ellos está pues estos mecanismos que les acabo de describir. Ahora, ¿qué dice la ley con respecto a estos mecanismos? Pues que para si se quiere recoger, se quiere desarrollar una consulta popular de origen ciudadano, se aprueba pues de acuerdo a estos porcentajes según el censo electoral, o sea, teniendo en cuenta el censo electoral, si se tiene el 5%, ya sea para desarrollar una consulta popular de origen ciudadano o un referendo constitucional, se requiere recoger este 5% de firmas del censo electoral. Lo mismo si es un referendo derogatorio de una ley, se requiere el 10% de recolección de firmas. Si es una iniciativa popular normativa, una consulta popular de origen ciudadano, se requiere recoger firmas, el 10% de las firmas del censo electoral, y para una revocatoria del mandato se requiere recoger el 30% de las firmas del censo electoral con el cual fue elegido ese gobernador o ese alcalde, pero se puede hacer solo después de 12 meses de haberse posesionado. Entonces, por ejemplo, acá en pantalla les estoy mostrando cómo se aprueba, con qué porcentaje se aprueba el desarrollo de cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, el referéndum, que lo convoca el presidente, debe tener la firma de todos los ministros y debe informar al Congreso, y no podrá conseguir con ninguna otra elección. Este se aprueba con la decisión mayoritaria siempre que participe más del 50% del censo electoral en el momento en el que se depositan los Profe, votos. qué pena. Señor. Es que no sé si soy solo yo, pero a mí no me aparece la pantalla. Ay, carambas. Espere a ver si es que no la estoy proyectando. Pues yo la estoy proyectando, pero no sé si la...
No, no la está compartiendo, profe. Mm, ¿Ahí ya la ven? Sí, señora. Ah, bueno, gracias por informarme. Sí, señora. Bueno, Gracias. entonces, como les decía, bueno, cuando es una consulta popular nacional, se convoca el presidente con la firma de todos los ministros, previo concepto favorable del Senado de la República, eh, y se consulta y se debe consultar sobre una decisión de trascendencia nacional. Se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. Cuando es una consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, la reforma de nuestra Constitución, se convoca al Congreso mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de las dos cámaras, o sea, tanto de Cámara de Representantes como del Senado, e incluye número de legatarios, sistema de elección, competencia, fecha y periodo, y se aprueba con la decisión de al menos la tercera parte del censo electoral. Cuando se va a desarrollar una consulta popular territorial, o sea, en un municipio se convoca o en un departamento, puede ser por convocado ya sea por el gobernador o el alcalde con la firma de todos los secretarios de despacho para decidir sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales, y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. Y los referendos de iniciativa gubernamental la debe firmar el presidente de la República, si es nacional con todos sus ministros, si es departamental pues los gobernadores y todos los secretarios de despacho, si es local el alcalde con todos los secretarios de despacho, y se aprueba con el voto afirmativo de más de la mitad y que participe la cuarta parte del censo electoral. Y la revocatoria de un mandato se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y participe el 40% de la votación total válida registrada por el candidato en el momento en que fue elegido. ¿Qué es el censo electoral? Es un instrumento técnico elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil que le permite a la organización electoral planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo está estructurado este instrumento o este documento? Primero, con el número total de cédulas inscritas en los puestos de votación. Segundo, con la inscripción de ciudadanos que expiden su cédula por primera vez. Y a estos dos totales, al total de estos dos primeros, se le descuenta o se le resta la baja de los activos de las fuerzas militares, de las personas que hacen parte de las fuerzas militares. Ahora, el segundo aspecto de la ley que nos habla sobre la rendición de cuentas y el control social. Entonces, en esta ley entiende por rendición de cuentas a un proceso. Es un proceso conformado por un conjunto de normas, de procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de esa gestión realizada a quienes, a los ciudadanos, a la sociedad civil, a otras entidades públicas y a los organismos de control a partir de la promoción y del diálogo. Este proceso pues tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública. Entre las etapas sobre la rendición de cuentas, primero está el aprestamiento de la información, ¿no?
y de la actitud y de la aplicación de todos los instrumentos que ha establecido la ley para organizar y presentar este informe de gestión. Segundo, capacitar. De capacitar a todos los funcionarios de su entidad de cómo debe presentar esos datos, la idoneidad de esos datos, y que además están enfocados a garantizar esos derechos humanos, esos derechos que tenemos cada uno de nosotros en cuanto a esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, y cuáles han sido esos resultados de esos planes de acción que ellos han desarrollado en un periodo determinado. La siguiente etapa es la publicación de esa información. Entonces ahí es importante que esa información esté plasmada en un lenguaje comprensible y claro para cualquier ciudadano, publicarla en esas bases o en esos medios o canales de comunicación que le asegure a cualquier ciudadano acceder a esa información, y teniendo en cuenta pues también la ley de acceso a la información, y basarse en el diálogo y concertación de esa información. Convocar, la cuarta fase es convocar y realizar el evento, ¿sí? de la gestión pública, de la rendición pública. Entonces allí pues se hace mediante foros, mesas de trabajo, reuniones, para realizar para recolectar esa información, concertar esa información y realizar esa audiencia pública donde se transmiten todos estos datos, estos programas, esos procesos que se realizaron, y hacer luego también es la otra fase, es que se le hace seguimiento, ¿no? Con cuáles fueron esos controles que hizo la entidad para validar que así fuera, cuál es el seguimiento que le hacen las entidades de control, pero sobre todo cuál es el seguimiento que cada uno de nosotros como ciudadanos hicimos a ese informe, a esos datos, a esa gestión, y qué opinamos respecto a él. Ahora, a esas inquietudes que planteamos como ciudadanos, pues la entidad la ha recibido ya sea en forma escrita, y en el término de 15 días debe dar una respuesta a esas preguntas que fueron formuladas por los ciudadanos en ese marco del proceso de rendición de cuentas, y que hoy que publicaron en la página de web o en los medios de difusión oficial de cada entidad. Ahora, ¿qué es el control social a lo público? El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar, ya sea de forma individual o a través de organizaciones o de redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y los resultados obtenidos de ella. El control social entonces tiene por objeto el seguimiento y la evaluación de esas políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejercen funciones públicas. Es importante tener en cuenta entonces que el control social se puede llevar a cabo mediante, por ejemplo, veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, autoridades ciudadanas y otras instancias de participación, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del control social? Primero, fortalecer la cultura de lo público en los ciudadanos, contribuir a mejorar la gestión,
pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia, prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, fortalecer la participación ciudadana para que ésta realmente contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de estos asuntos públicos, apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de las funciones legales y constitucionales, propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública, promover el liderazgo y la participación con miras a democratizar la gestión pública, poner en evidencia las fallas en la gestión pública por parte de los agentes estatales y no estatales y formular propuestas para mejorarla y contribuir a la garantía y al establecimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Esta ley trae unas novedades muy importantes como por ejemplo los presupuestos participativos. Y estos presupuestos están en cabeza de los alcaldes o los gobernadores, quienes pueden definir con participación ciudadana la orientación que se le va a dar a un porcentaje de los ingresos municipales de libre destinación. ¿En qué lo van a invertir? El proceso de presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones del Estado con la ciudadanía, porque es para promover ese ejercicio de participación ciudadana a través de los mecanismos de participación ciudadana. Es esa educación que debe dar cada gobernador, esa oficina que debe instalar cada municipio para hacer estos trabajos y estos programas de participación. Entonces las entidades deben definir primero el rubro del presupuesto y tener claro que este se va a alimentar únicamente en relación con los recursos de libre destinación que serán objeto de ejercicios de presupuesto participativo. Y a través de estos espacios de diálogo se definen pues los acuerdos participativos. Estos acuerdos son documentos que contienen los compromisos en torno a la orientación del presupuesto participativo. Entonces, esos presupuestos participativos pues deben invertirse, no enfocarse en unas políticas claras de participación en todos los niveles territoriales, y allí pues está obligados a que estos programas deben ser incluidos en los planes locales de desarrollo de cada municipio, de cada gobernación, para la promoción y la participación ciudadana en las decisiones que los afectan, y el apoyo en las diferentes formas de organización de una sociedad. También está la institucionalidad de la participación, y aquí es donde esta ley creó unas instituciones específicas para el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la promoción de la participación ciudadana en asuntos públicos, como los consejos de participación y el Sistema Nacional de Participación. Esto se creó y hay una a nivel nacional. A nivel nacional está el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que son los que coordinan el Sistema Nacional de Participación Ciudadana a nivel nacional, y que lo articula con esos comités locales de participación ciudadana, el cual debe funcionar en cada municipio y en cada departamento. Y esto obliga pues a que en su estructura administrativa se agregue un área, una oficina que que desarrolle estos programas de participación. Para eso se le asignan esos presupuestos.
Entonces son objetos de medición, son objetos de indicadores, de cumplimiento, de eficacia, de gestión, etcétera. Y el Sistema Nacional de Participación Ciudadana, que fue creado como ese dispositivo de articulación de instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones de participación, y que lo conforman los niveles departamentales, municipales, distritales y locales de participación ciudadana. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos gastos de participación? ¿Cómo se financia la participación ciudadana de acuerdo a la ley 1757? Entonces, lo primero es que en esta ley crea el Fondo Nacional de Participación Ciudadana. Este Fondo de Participación Ciudadana y el fortalecimiento de la democracia se alimenta primero con unos recursos asignados en el presupuesto nacional de acuerdo a ese presupuesto participativo. Entonces ella da el porcentaje que debe ser asumido por cada alcaldía y por cada gobernación de sus recursos de libre destinación, y crear el código presupuestal y asignar unos recursos a esa área de participación, de programas de participación. También se alimenta con unos recursos de los entes territoriales, que es ese porcentaje de libre participación, pero también permite que los municipios o las gobernaciones reciban unas donaciones de dinero y en especie legalmente aceptadas para ser parte de ese fondo de participación o ese presupuesto de participación. También se alimenta con los recursos de cooperación internacional que impulsen la intervención de la ciudadanía en la gestión pública, y también recibe unos aportes de cooperación internacional. También se alimenta con los recursos del sector privado orientados a la participación, como son los créditos nacionales o internacionales, y también se alimenta con unos recursos de entidades públicas del orden nacional, que puede también recibir unos bienes, derechos y recursos adjudicados de acuerdo con lo que dice la ley. ¿Cuál es? La ley 1757. ¿En qué debe invertirse en estos recursos asociados a la promoción de la participación ciudadana? Deben invertirse en fortalecer las capacidades organizacionales de las expresiones asociativas de la sociedad civil que buscan materializar las distintas manifestaciones de participación ciudadana, poner en marcha ejercicios de presupuestación participativa en los distintos niveles de la organización territorial del país, fortalecer las capacidades institucionales de las entidades que conforman la administración pública en todos los niveles para promover y garantizar el derecho a la participación ciudadana, promover el seguimiento y la evolución de la gestión de las autoridades públicas, apoyar las organizaciones comunitarias sociales para que ejerzan ese derecho a la participación en el artículo que está establecido en el artículo 103 de la Constitución, atender los costos derivados de la labor de seguimiento y supervisión de la ejecución de esos programas de participación y que han sido financiados con los recursos del Fondo para la Participación Ciudadana, y apoyar pues la difusión y publicidad sobre todas las instancias de participación, ya sea a nivel territorial, departamental o nacional. No sé si alguien quiera complementar el tema, tengan alguna pregunta. Profesora, buenos días. Yo sí quisiera decirle algo. Bueno, a medida que va paso por paso, que nos diera como un ejemplo, algo, porque al decirnos todas esas cosas, así por ejemplo de la participación de esto, no vemos como o se va toda la información junta. Por lo menos ahorita que hablaba de la revocatoria y eso, ejemplo sería el caso del alcalde de Medellín, Exacto. que han dejado ese caso quieto. ¿Cómo es eso? O sea, bueno, yo veo las noticias Pues y digo, ¿y por qué caso, lo dejan quieto? Entonces ya eso no va más, ¿o cómo es eso? No, lo que pasa es que como dice la ley, solo podían solicitar esa revocatoria del mandato 12 meses
pasado que él ganó la elección y que se posesionó, o sea, al año de haberse posesionado, ¿cierto? Ahí empezaron pues sus retractores a organizar y a recoger las firmas, que esas firmas debían de recoger, tenía que ser el 30% de firmas recogidas de los votos que él obtuvo cuando fue elegido. O sea que por eso archivan el proceso ahora. No, esas firmas, una vez recogidas y presentadas de acuerdo al calendario electoral, a los plazos que pone allá la registraduría en esa región, pues les dijeron, tienen que traer esas firmas, las validamos, miramos que sean ciertas, que sí, que existan las personas, que no estén muertas, ¿sí? Entonces se supone que ese proceso lo hicieron. Entonces fue cuando este año, el año pasado, dijeron que habían sido validadas y que efectivamente avanzaba el proceso de la revocatoria del mandato de este alcalde, y que debía hacerse en estos primeros meses de este año 2022, de acuerdo a los tiempos que estipula la ley. Pero como a esos procesos existen unas normas jurídicas y unos mecanismos de apelación, porque él también como funcionario y como ser humano también siente que se le están vulnerando algunos derechos, entonces él interpone unas acciones legales que son unas acciones de tutela. Y algunas se las negaron, pero otras se la aprobaron. Entonces por una tutela le dijeron, está detenido, se detiene por ahora ese proceso de revocatoria del mandato mientras aportan pruebas y un juez decide si continúa o no el proceso de revocatoria del mandato de él. Ok. Y el primer proceso que usted decía, el de cuando ahora la que es alcaldesa actual de Bogotá, que promovió todo esto, que usted dijo que lo tenía que aprobar las dos cámaras del Senado, o sea, es el vivo ejemplo de... Esa es una ¿qué? Se me olvidó. Lo que ella hizo fue una consulta popular de origen Una consulta nacional, popular. que es excelente. Para mí fue algo cruel que hicimos los colombianos. A mí me gustó mucho y yo voté por el sí, ¿se acuerda que era votar por el sí? Pero sí, yo voté por el sí, como era anticorrupción, que era para reformar muchas cosas del nadie le Congreso, gustó. pues a ellos no les gustó, y como es que la ley tiene tantas variantes y está además reglamentada por tantas resoluciones, pues y además con toda la desinformación, que es lo que más pesó, esa desinformación en las redes sociales y que esa falta de cultura democrática de nosotros los colombianos, que vamos, como decía mi abuela, vamos para adelante como los burros, porque los otros van, pero no sabemos para dónde como van. dice el otro dicho, ¿Sí? que para donde va Vicente va la gente. Exacto, pero realmente no saben por qué sí o por qué no, porque no leemos, ¿sí? O no Sí, nos señora. interesamos por esos asuntos públicos y democráticos. Entonces, los unos decían que porque era gay, que porque era no sé qué, que porque era gritona. A todas las mujeres nos dicen gritonas. Empezamos por ahí. Entonces, Sí, yo y en eso, locas. Entonces, independiente que seamos o no de esa condición sexual, entonces, pues por ahí ya empieza una discriminación, ¿cierto? Y una mala publicidad en esas redes sociales. Y esa desinformación de que le iban a quitar plata a la gente, de que iban a una cantidad de cosas absurdas que uno realmente decía, pero esta gente, ¿qué nos pasa a nosotros los colombianos? ¿Qué nos pasa? Que no tenemos la capacidad para leer, para comprender, para discernir y tomar una decisión de forma autónoma, que nos dé esa capacidad, competencia ciudadana de decir sí o no por nuestra propia voluntad, por nuestro propio conocimiento, ¿cierto? Entonces la publicidad que le hicieron negativa a esta consulta popular pues dio unos resultados, y fuera de eso pues la corrupción, ¿no? Porque más el negativismo que el sí. Se perdió por muy poco. Señora, así es. Y mire que después los temas como más importantes que sobresalieron los hundieron en el Congreso. Ajá, claro, porque no les convenía a ellos.
¿cierto? señora. Pero, Sí, lo que usted pero, dice, la pereza, ujú. de verdad que la pereza de los colombianos para leer y para discernir entre el bien y el mal, pues bastante, Y está, esto uff, es, y esto es ahí. algo cultural de todas nuestras generaciones anteriores. Yo, a mi edad que tengo, yo me siento en deuda con las generaciones nuevas pero también reclamo a mis generaciones anteriores porque no nos inculcaron, no nos educaron en estos temas. Y cada vez que uno habla de estos temas, pues hay gente que se interesa como ustedes, que ustedes ven que son pocos, pero hay gente que realmente no le gusta y que apaga o hace mala cara o ay, usted no me habla de esas cosas, porque una vez además lo tildan a uno de otras cosas que nada tienen que ver, ¿no? Entonces es muy delicado, pero de eso se trata, de hacer un cambio de cultura, un cambio de chip en las nuevas generaciones, de concientizar a partir de la educación, de culturizar. Un país culto en estos temas democráticos es un país que va a crecer, que se va a desarrollar, eh, y que va a mejorar la calidad de vida. De pronto nosotros no lo alcanzamos a ver, pero si seguimos aportando en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestros grupos de influencia, seguramente lo vamos a lograr en unos 20, Sí, 30 señor. años en las nuevas Profe. generaciones. Señor Juan Es que Diego. siempre, Y también pienso que si no realizamos estas nuevas costumbres de leer y conocer sobre estos temas, al fin y al cabo les vamos a terminar haciendo las cosas más fáciles a la clase política corrupta, ¿no? Sí, que son siempre los Entonces, mismos, ¿no? ellos, ajá, exacto, ellos siempre se benefician de que nosotros nos quejamos, pero no sabemos cómo imponer una tutela, no sabemos cómo empezar a hacer una revocatoria de mandato, Como bueno, promover un referendo derogatorio de una ley. Si ve que exacto. en la ley 134 era más fácil obtener las firmas y lograr un proceso de referéndum revocatorio. En esta ley ya lo aumentaron al 10% del censo electoral, mientras que los otros son el 5%. Y para una modificación de la Constitución es la cuarta parte del censo electoral, o sea, uno se queda aterrado, o sea, puede modificar la ley con nada, con un soplo. La Constitución que debe ser intocable. Entonces, veamos que la misma ley tiene unas cosas que nos dan unas herramientas, pero también que se les sirve a ellos para seguir empoderados de ese poder político y de seguir manipulando esos procesos democráticos de nosotros. Pero igual nosotros nos podemos valer de ellos para hacer muchas cosas, y cuando veamos lo que es el voto en blanco y todo eso, cómo eso nos puede servir para hacer un cambio social, así sea una utopía, un sueño, pero de pronto, ¿no? Hay lugares donde uno o dos lugares en Colombia donde se han logrado detener unos procesos electorales a partir del voto en blanco. Entonces, es ese cambio, es esa cultura, ese conocimiento, además de que como lo dice el artículo 41 de la Constitución, estas cátedras son de obligatoriedad en todos los niveles de educación, pero no se aplica. Y si se hace una cosita así muy leve, muy por encima, porque pues evitamos ser objeto de estigmas perversos, ¿sí? Entonces, no sé si quieran aportar algo más, si tengan alguna otra inquietud. Profe, Sí. buenos días, John Velázquez. John, ¿cómo le Profe, va? yo creo que nosotros como ciudadanos no somos conscientes del poder tan grande que tenemos, que de pronto algunos otros funcionarios públicos o de las Fuerzas Armadas no tienen, que es el voto. Uy, es No excelente. somos, no somos conscientes de que el Lo que voto es es lo que invaluable, el voto. invaluable y lo vendemos por un tamal. Así es, Y, así y, es. y el voto es lo que transforma y luego nos quejamos de por qué Exacto. no salimos a votar y luego nos quejamos de por qué pasa esto o por qué pasa lo otro. ¿Cuánto vale un tamal? 5.000 pesos, 6.000 pesos, lo más caro. ¿Y cuánto Profes, le representa ese voto a uno de estos candidatos que se lo damos por un tamal? Le representa miles de millones. Miles de millones, aparte de que pagan el voto, creo que Ajá. leían aparte que se paga un umbral de los votos y el Exacto, poder que les recuperan. da.
Entonces, el ser- con el voto nosotros tenemos una herramienta invaluable que si queremos, si todos los colombianos hacer un cambio para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros y de las próximas generaciones, lo podríamos lograr. Pero es esa desinformación, esa falta de cultura, ese egoísmo, el pensar en el estómago de cada uno, ¿no? Es que si yo voto, a mí me va a dar un buen trabajo, es que si yo voto, voy a ganarme un buen contrato, me van a nombrar a fulano o a jutano, ¿a costillas de quién? De la necesidad de muchos. Profe, siguiendo con esta línea, el discurso de la gente, siguiendo la línea del compañero, el discurso de la gente que no vota es el de siempre suben los mismos, yo para qué me voy a desgastar y voy a votar. Ujú. Eso para qué, Y eso al final van a seguir robando y todo eso. Entonces exactamente. se convierte en un círculo vicioso que al final no le es bueno No es para el bueno país. para nadie, exacto. Y eso permite, por ejemplo, que esas 4 o 5 grupos políticos que siempre nos han gobernado, entonces montan a sus nietos, a sus bisnietos, a sus primos, a sus sobrinos, como está demostrado, ¿no? Pero no los meten ahí por los ojos. Ahorita nomás el año pasado en los consejos de juventudes vi a varios bisnietos de esos presidentes y esos gobernantes antiguos que los montaron ya en esos consejos juveniles del año pasado. Y ayer era para que montaran gente nueva, gente de nuestros pueblos, pero las comunidades ni se mutaron en elegir a sus candidatos jóvenes, en formar nuevos líderes. En Pero nuestra historia hemos sido gobernados por 56 familias nada más, ¿no? En 200 años largos que sí, tenemos, hemos sido gobernados por pocas familias que siempre y por generaciones se han mantenido, se ¿no? ha mantenido y hacen todo para seguir ahí. Bueno, chicos, les agradezco mucho su participación, espero les haya gustado el tema y nos vemos el lunes en la próxima clase. Allí en esa clase Hasta luego, profe, que ya tenga un buen día. empezamos a hablar sobre la primera parte del Profe, sistema electoral colombiano. Señor, profe, qué pena. Es que yo tengo una inquietud, pero en señor. cuanto a las actividades, Sí, en la actividad del discurso, ¿eso se puede hacer varias veces o solo una vez? O solo una pues vez? el sistema dice que uno lo puede hacer varias veces, pero no se lo dejó hacer varias veces. No, solo lo hice una vez y me Pues dijo que inténtelo hacer familiarizó. varias veces porque es que ese programa pues están ya predeterminados y yo lo ajusto hasta donde el sistema me lo permite. Si usted que lo deja hacer varias veces, haga lo que no hay problema. Yo lo predeterminé para que les coloque el puntaje más alto obtenido. Pero Ok. si no lo Pero, deja, no importa porque él me manda un reporte interno y yo con ese reporte interno califico. ¿Sí? Porque es que a profesora, veces él qué, bloquea. Listo, Señora qué profe, pena. muchas gracias. Cristina, ¿me escucha? Yo no había podido asistir a la clase y estaba preocupada por eso, pero ya hoy logré, gracias a Dios, entrar. Entonces, para ponerme al día con Listo. los trabajos pendientes, las Cristina, tareas asignadas. Cristina, si todo el Y tutorial mi está, nombre es Cristina Pérez. Sí, hola, señora. Cristina, ahí en el en la carpeta de grabaciones de Sí, sesiones de señora. INE, ahí está la grabación de ayer y ahí hay 2 tutoriales de cómo ingresar al curso y cómo llegar a las actividades y cómo enviarlas, ¿vale? Entonces, si usted ingresa y ahí están ya disponibles desde el 4 de Ok, sí, febrero. señora. Cualquier ¿Y qué duda me horario escribe al tiene? WhatsApp. El horario está disponible desde el 4 de Sí, señora, yo la... febrero Ah, hasta, perfecto. hasta el 1 de marzo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Vale? Están Ah, ok, disponibles sí, ahí, señora. están Entonces, con usted habilitados. otra vez nos volvemos a ver el lunes. El lunes, si Dios quiere, sí, señora. Lunes y martes. Ay.